una forma que opera el gobierno nacional y es sistemática, que es desviar el foco del real debate. Por ejemplo, pasó con los docentes. Demonizamos a los docentes cuando empezaban las clases, cuando tenían que empezar las clases, y no debatíamos que no se estaba aplicando la Ley Nacional de Educación, que se estaba incumpliendo con una legislación que de hecho se incumplió, ¿no? Pero se debatía sobre los docentes. Pasó de nuevo con la toma de los colegios y en realidad lo que se tenía que debatir era la modificación que se quiere y se pretende hacer en lo que es el cronograma de estudio de las escuelas secundarias para el próximo año en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué debatíamos en los medios de comunicación? Tomas sí, tomas no. Y ahora demonizamos al sindicalismo y no debatimos, que no digo que no tengan que investigar lo que tengan que investigar, que se investigue lo que se investigue. Ahora, debatamos la cuestión de fondo. Quieren implementar una reforma laboral en la Argentina similar a la de Brasil, donde no solo se modifican las condiciones laborales, sino que se pierden derechos adquiridos. Digo, eso es lo que se tiene que debatir en la Argentina, lo que tenemos que debatir responsablemente en los medios de comunicación. Justamente son los sindicatos los que van a tener, y nosotros en el Congreso de la Nación como oposición, los que vamos a impedir que esa reforma pase, y los sindicatos son los que tienen que defender a los trabajadores. Demonizando al sindicalismo, debatiendo la demonización del sindicalismo, no estamos debatiendo la cuestión de fondo real. Bueno, en la medida es que no podamos correr a la gente deshonesta, a los corruptos, no se van a debatir los temas de fondo, porque además la política del fanatismo hace que no nos ocupemos de los temas importantes porque estamos deslegitimando de un lado y del otro al que está enfrente. Pero eso, para mí, perdón, yo creo que no es debatible. Digo, la corrupción se tiene que investigar y la tiene que investigar la justicia. Entonces, bueno, se terminó el debate. Ahora hablemos de la reforma laboral que quieren implementar después de las elecciones de octubre. Si no hay digo, ¿por qué no la podemos debatir ahora? ¿Por qué tenemos que esperar a las elecciones? Sobre un documento. La verdad que hoy no hay. Hoy no existe. Hay un relato que dice que va a haber, pero no hay. Hoy en la Argentina no hay un debate. En todo caso, tampoco en el Congreso Nacional hay mayorías. Entonces, será un debate intenso en el Congreso Nacional. No va a pasar por el Congreso. Digo, está claro que no va a pasar por el Congreso. Una reforma laboral siempre pasa por el Congreso. No va a pasar por el Congreso, se va a trabajar sector por sector. Es lo que están anunciando los propios funcionarios de Cambiemos. Pero coincidimos en que son especialistas en sacar el foco de la cuestión. No, pero no y que es ponen el foco pues en, los 50 en debatir la superficie como paro sí, paro no. Después empezaron con esta cosa de que había que recuperar, que a mí me pareció extraordinario, casi que me causaba gracia, que tienen que recuperar los días de clase los chicos que estaban haciendo las tomas por los días que estaban perdiendo justamente porque estaban en toma. Y la cuestión era que el proyecto para el año que viene le saca medio año de clases. Es completamente lógico lo de las cifras que se conocen y que haya más hambre en la Argentina porque el sueldo mínimo está por debajo de la canasta básica, con lo cual es como casi de sentido común que tengamos estos datos. Digo, lo primero que tenés que hacer es que el sueldo mínimo sea mínimamente exactamente lo mismo que la canasta básica para que la gente pueda comer. Digo, esto es una decisión política. Esto es una decisión que tiene que ver, que se instrumentó desde el Estado. Es una decisión de decir, bueno, yo quiero que el sueldo mínimo esté por debajo de la canasta básica. Esto es lo grave. A mí esto me parece enormemente grave y que por eso trasladado al Congreso de la Nación, insisto que tiene que ver con las próximas elecciones, es que se necesita una oposición real, firme y contundente para que estas cosas no pasen, para que nosotros podamos impedir que sigan empeorando las condiciones de la mayoría de los argentinos y de las argentinas. Entiendo que no quieran debatir el fondo porque no les conviene, pero si no hay una oposición real en el Congreso de la Nación, van a empezar a pasar leyes que van a ir empeorando aún más las condiciones que ya se empeoraron desde el 10 de diciembre del 2015 en la Argentina. Yo tengo mucho miedo a todo lo que el gobierno deja para después de octubre, porque si lo está dejando para después de octubre es porque seguramente no es bueno para la mayoría. Si perdés derechos y salís a la calle, te reprimen. Y después se debate la movilización. Y en realidad lo que se tiene que debatir es la cuestión de fondo que vos estás tratando de visibilizar cuando, por ejemplo, tomas un colegio, cuando, por ejemplo, haces un paro, cuando, por ejemplo, cortas una calle. ¿Cuándo vamos a construir? ¿Cuándo vamos a mirar para adelante? A ver, la forma de solucionar esto es tener políticas desde el gobierno que amplíen derechos y no que reduzcan. Digo, puro, punto. Me parece que ese es el fin de la cuestión. Se termina con las movilizaciones porque, a ver, la gente se moviliza cuando pierde derechos. Y esto es lo que está pasando. Se movilizan los estudiantes, se movilizan los docentes, se movilizan en el ingenio Ledesma. En todas las épocas y eso contra pasa. todas